Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un cambio fundamental. Cómo esto de atraer talento ya no es solo, digamos, una tarea administrativa, se ha vuelto un pilar estratégico. Crucial. Vamos a explorar juntos las ideas de un capítulo de la revista virtual Talento Digital. El objetivo, es bastante claro. Entender por qué esta transformación no es una moda, es una necesidad. Vital, para que las empresas sigan siendo, bueno, competitivas, relevantes. Ya no es solo llenar sillas vacías, para nada. Ok, vamos a desglosar esto. Porque lo que argumenta la fuente es potente. Dice que aferrarse a los métodos viejos de reclutamiento es un riesgo directo para la rentabilidad, para la innovación, para la competitividad en general. El mundo laboral cambió muchísimo, y la forma de atraer gente tiene que ir a la par. Lo llaman una evolución necesaria, impostergable, dicen. Genmaterial identifica varios factores que están como, bueno, forzando este cambio. ¿Cuáles son esas fuerzas que menciona? ¿Esas que están transformando todo? Exacto. El análisis apunta a 4 vectores críticos que están, digamos, redibujando el mapa. El primero, y quizás el más obvio, son las expectativas transformadas del talento. Las nuevas generaciones, ¿no? Pensemos en millennials, generación Z, que ya están dominando el mercado laboral, pues tienen prioridades muy distintas. Buscan activamente propósito, oportunidades claras para crecer, flexibilidad, pero flexibilidad de verdad, no solo en el papel, y una cultura que sea auténtica, transparente. A veces, fíjate, esto pesa más que el sueldo. Y esto obliga a las empresas a ir más allá, ¿no? A pensar en serio en bienestar laboral, en cómo asegurar un buen ajuste cultural, desde el principio. O sea que ya no alcanza con poner un buen sueldo sobre la mesa y cruzar los dedos. Para nada. Y justo ahí entra con todo el concepto de employer branding, la marca empleadora. Ya no vendes solo tu producto, vendes la experiencia de trabajar ahí. Una marca empleadora fuerte, bien construida, funciona como un imán. Atrae gente que ya conecta con tus valores, con tu cultura. Y eso, claro, hace la selección mucho más efectiva y, bueno, baja la rotación después. El segundo vector es la intensificación de la guerra por el talento, especializado. En áreas clave como TI, ingenierías, ciencia de datos, la brecha entre la gente que hay y la que necesitan las empresas es enorme. Ya no basta con salir a pescar, como se decía antes. Las empresas más listas están invirtiendo fuerte en desarrollar su propio talento, con programas de upskilling, reskilling, y el líder de talento, bueno, su rol cambia, se vuelve casi un experto en marketing. Tiene que saber posicionar sus vacantes para que se vean como oportunidades únicas, irresistibles, en un mercado que está saturado. Suena a que quedarse quieto ya no es una opción viable. ¿Y qué pasa si las empresas simplemente no reaccionan? Si se quedan como están. Eso nos lleva directo al tercer punto, el alto costo de la inacción. La fuente lo llama, muy bien dicho, ceguera estratégica. Quedarse pegado a procesos viejos, lentos, poco enfocados, no es solo ineficiente, es malo para el negocio, te lleva a contratar mal. ¿Y eso qué provoca? Pues más rotación, baja la productividad, suben los costos de reemplazar gente, de entrenarla. Y algo más sutil, pero igual de dañino, le pega a la moral del equipo y a tu reputación como empleador. Es un círculo vicioso, muy costoso. Entendido. O sea, una mala contratación no es un problema solo de recursos humanos, es un problema de negocio directo. Exactamente. Y el cuarto vector, digamos, multiplica todo esto, la competencia sin fronteras. Con el trabajo híbrido, el remoto, las barreras geográficas se cayeron. Una empresa aquí, en Ciudad de México, ya no compite solo con la de al lado. Compite con una startup en Silicon Valley o con una empresa en Europa, por el mismo ingeniero, por el mismo analista. Y esto exige 2 cosas clave. Una propuesta de valor al empleado, la EVP, que sea clarísima, diferente, atractiva globalmente. Y un proceso de selección que sea ágil, eficiente y cosmopolita, que pueda manejar candidatos de todos lados. Entonces, lo que describe la fuente es un cambio sísmico, ¿no? Pasar de estar apagando fuegos todo el tiempo, el típico necesito a alguien ya, a diseñar proactivamente. Diseñar experiencias que importen, que sean estratégicas, para atraer, para seleccionar, para que la gente buena se quede. Es casi como pasar de, no sé, de la artesanía a una ingeniería del talento.
Y frente a estos retos tan grandes, ¿cuáles son más las herramientas o los enfoques que propone la fuente? Menciona 4 pilares, creo, fundamentales para construir esta nueva forma de atraer talento. Así es, no es una sola cosa, ¿eh? Es la integración. La sinergia de 4 pilares. El primero, las herramientas digitales y automatización. Este es el cómo hacemos todo más eficiente. Aquí entran los famosos ATS, los Applicant Tracking Systems. Son como el centro de mando. Publican vacantes, manejan bases de datos, filtran CVs. La idea es automatizar lo repetitivo, lo que no aporta tanto valor humano. El primer filtro masivo, coordinar agendas para entrevistas, ese tipo de cosas. ¿Para qué? ¿Para que el reclutador desaparezca? Al contrario, para potenciarlo, para liberarlo. Si le quitas esas tareas operativas, puede dedicar su tiempo, su energía, a lo que de verdad importa. Definir la estrategia de búsqueda, evaluar las soft skills, el potencial real de la gente, negociar ofertas complejas, construir relaciones. En resumen, la tecnología se encarga de la eficiencia, el humano de la estrategia y la conexión. El resultado, procesos más rápidos, más baratos y, clave, una mejor experiencia para el candidato. El segundo pilar es el que ya tocamos, Employer Branding. Este es el por qué. ¿Por qué alguien querría trabajar contigo? Y no es publicidad engañosa, ¿eh? Es construir y contar una historia auténtica sobre tu cultura, tu propósito, las oportunidades de crecer, los valores que se viven de verdad. El objetivo es pasar de cazar talento, outbound, a atraerlo orgánicamente, inbound. Que la gente ideal llegue a ti porque se identifica con lo que eres. Una marca empleadora fuerte ayuda muchísimo a atraer y, ojo, a retener. Tiene lógica. Atraer gente que ya, de alguna forma, encaja con tu cultura incluso antes de entrar. Y el tercer pilar, ese sonaba como más futurista. Lo es, pero ya está aquí. La inteligencia artificial, IA. Este es el qué podemos hacer de forma más inteligente, más predictiva. La IA está cambiando el reclutamiento, bueno, de muchas maneras. Tienes chatbots que dan soporte 24/7, que hacen un primer filtro conversando. Tienes algoritmos de screening que analizan miles de CVs en segundos. Y no buscan solo palabras clave, ¿eh? Identifican patrones de experiencia, de habilidades, que quizás un humano pasaría por alto. Y herramientas de análisis predictivo que intentan estimar el encaje cultural o hasta el riesgo de que alguien se vaya pronto. Suena poderoso, sí. Pero también un poquito frío, ¿no? ¿Dónde queda la persona con tanta IA metida en el proceso? Es una preocupación válida, sí. Y la clave, según la fuente, es ver la IA como un asistente, un potenciador del reclutador, no un sustituto. La IA puede procesar muchísimos datos, detectar patrones, objetivos, ayudar a reducir sesgos inconscientes al principio, pero la decisión final, la evaluación profunda de la persona, la empatía, la negociación, eso sigue siendo humano. La IA maneja los datos, el humano maneja la relación y el juicio crítico. Y eso nos conecta perfecto con el cuarto pilar, que es quizá el cambio de filosofía más grande, la Candidate Centricity, la centralidad en el candidato. Consiste en rediseñar todo el proceso poniendo la experiencia del candidato en el centro. Tratar a cada persona que postula con respeto, con transparencia, con buena comunicación, como tratarías a un cliente valioso. Y esto va desde hacer más fácil aplicar hasta dar feedback útil, incluso a los que rechazas. Incluso si no los vas a contratar, ¿por qué gastar tiempo en ellos? Porque una buena experiencia, aunque acabe en un no, puede convertir a esa persona en un embajador de tu marca. Quizás hable bien de ti en su red, quizás vuelva a postular en el futuro cuando sí encaje, o hasta se puede volver cliente. Una mala experiencia, en cambio, te puede hacer mucho daño en tu reputación. Es básicamente aplicar inteligencia emocional y visión de largo plazo al reclutamiento. Aquí es donde se pone realmente interesante. Como dices, la clave parece ser la sinergia, ¿no? De nada sirve el ATS más moderno si la experiencia del candidato es un desastre, o si nadie sabe quién eres como empleador. Estos 4 pilares, eficiencia tecnológica, marca atractiva, inteligencia predictiva y enfoque humano, tienen que trabajar juntos, coordinados. Y para entender mejor cómo llegamos a necesitar esta sinergia, la fuente nos lleva de viaje por las distintas eras del reclutamiento, desde la 1.0 hasta la actual, la 5.0.
Y lo que me parece fascinante es cómo describe una aceleración brutal. Las brechas entre cada era son cada vez más cortas. Exactamente. Esa aceleración es un punto clave, sí. Pero antes de meternos en las eras, creo que es útil reafirmar cómo la fuente ve el reclutamiento moderno. Ya no es una función administrativa, de soporte, no. Se ve como un proceso estratégico, continuo, proactivo, para identificar, atraer, evaluar y contratar gente que no solo tenga las habilidades técnicas, sino que también encaje con las necesidades futuras del negocio y con la cultura. La fuente lo compara con marketing y ventas de muy alto nivel, pero aplicado al capital más valioso, las personas. Es la primera inversión crítica en capital humano. Entendido. Una función estratégica desde el minuto 1. Entonces, hagamos ese recorrido. ¿Cómo era el reclutamiento 1.0? La prehistoria casi. El 1.0 es, sí, la prehistoria digital. Estamos hablando de anuncios en el periódico, carteles en la universidad, alguna feria de empleo quizás. Era un modelo totalmente pasivo. Publicabas y, a esperar. Masivo, porque no había cómo segmentar de verdad. Y el reclutador era básicamente un gestor de papeles. Recibía CVs físicos, los archivaba. La fuente hasta se pregunta si hoy tiene algún sentido económico seguir metiendo dinero ahí con las alternativas digitales que hay, mucho más precisas, medibles. Luego explota Internet y llega el reclutamiento 2.0. ¿Qué cambia ahí? Internet lo cambia todo, claro. Con los portales de empleo masivos, OCCE, Computrabajo, Monster, de repente tus ofertas llegaban a todos lados. Y recibir CVs era mucho más fácil. Pero surge un problema nuevo, la infoxicación. Los reclutadores se ven ahogados en montañas de currículums, muchos irrelevantes. El rol del reclutador 2.0 pasa a ser el de un filtrador masivo. La clave del éxito en esa era, dice el análisis, era dominar los filtros booleanos y escribir ofertas de empleo súper claras, súper precisas, para reducir el ruido. Vale, más alcance, pero también muchísimo más ruido. Y entonces, la revolución del 3.0 viene con las redes sociales, me imagino. Precisamente, el reclutamiento 3.0 marca el cambio, de un modelo pasivo a uno mucho más activo, relacional, centrado en el candidato. Gracias a plataformas como LinkedIn, claro, pero también Facebook, Twitter para ciertos perfiles. El reclutador deja de ser solo un filtrador, se convierte en un headhunter digital, en alguien que construye relaciones, comunidades online. Y aquí es donde el employer branding se vuelve esencial para atraer de forma auténtica. Y la marca personal del reclutador, su reputación, su red de contactos, importantísima para generar confianza. La fuente da ejemplos prácticos, Usar páginas de empresa en Facebook para mostrar la cultura, usar chatbots básicos en Messenger para un prefiltro, o crear landing pages súper simples con Google Forms para que aplicar sea fácil, rápido desde el móvil. Se empieza a parecer mucho más al marketing digital, sí. ¿Y el salto al 4.0? ¿Qué lo define? El 4.0 es la era de los datos, de la automatización avanzada. El foco se pone en tomar decisiones basadas en evidencia, no solo en la intuición. El ATS, el sistema de seguimiento, se consolida como el cerebro digital de todo. Ya no solo guarda CVs, rastrea todo el proceso, el pipeline de candidatos. Se automatizan muchas más tareas, mails, seguimientos, y nace la hipersegmentación. Por ejemplo, poder lanzar un anuncio en LinkedIn Ads que solo lo vean, no sé, ingenieros de software con experiencia en Java, que vivan en Guadalajara y trabajen ahora mismo en tu competencia directa. Muchísimo más quirúrgico. Claro. Exacto. Y el lenguaje del reclutador estratégico se llena de KPIs, de dashboards. Medir el tiempo para contratar, el costo por contratación, qué fuente te trae mejores candidatos, la tasa de conversión en cada etapa. La fuente lo ilustra con el análisis del funnel de reclutamiento en un ATS, para ver por qué no funciona una campaña para ejecutivos de cobranza y dónde tienes que meter mano para optimizarla. El reclutador 4.0 es en buena medida un analista de talento. Y finalmente, llegamos a hoy, al reclutamiento 5.0. ¿Qué define esta era actual? El 5.0 es la fusión humano-tecnológica optimizada. Es llevar al siguiente nivel los pilares que comentamos antes. La inteligencia artificial se integra más a fondo, no solo para filtrar, sino como asistente cognitivo. La fuente menciona usar herramientas tipo ChatGPT para ayudar a escribir mensajes personalizados, mejorar descripciones de puesto, analizar entrevistas.
La Candidate Centricity se vuelve la prioridad estratégica número 1, buscando crear experiencias hiperpersonalizadas, memorables. Y el análisis predictivo se sofistica más, intentando anticipar no solo si alguien encaja, sino cómo va a rendir, qué probabilidad hay de que se quede. El gran reto y el valor diferencial ahora, subraya la fuente, está en saber orquestar toda esta tecnología sin perder nunca la conexión humana, el juicio humano. Dominar la tecnología sin deshumanizar. Y justo aquí, conectado con esta evolución tan rápida, la fuente mete un concepto interesante. Brevemente, pero interesante. La teoría de la coevolución generacional tecnológica. Básicamente dice que las expectativas y las habilidades digitales de cada generación, boomers, X, millennials, Z, no solo son distintas, sino que impulsan la adopción y el desarrollo de nuevas tecnologías en reclutamiento. Por ejemplo, la generación Z, que es nativa digital, que pide inmediatez, transparencia total, experiencias superpersonales, pues está siendo un motor clave para que el reclutamiento 5.0 se consolide. El reclutador moderno, entonces, necesita ser casi como un traductor generacional, entender qué espera un candidato Gen Z y poder comunicarlo o adaptarlo a la empresa, que quizá fue diseñada por generaciones anteriores. Fascinante esa idea, ¿eh? El reclutador como traductor generacional. Entender no solo el qué buscan, sino el cómo y el por qué de cada generación. Ahora, todo esto suena muy avanzado, muy estratégico, pero ¿cómo se aterriza? ¿Cómo lo llevamos a la práctica diaria? ¿Cómo conectamos esta visión del talento con las metas del negocio, las de verdad? La fuente propone un enfoque, ¿no? Sí, propone un proceso bastante lógico para asegurar esa alineación, que es crucial. El primer paso, entender a fondo la estrategia del negocio. El equipo de talento no puede vivir en una burbuja. Necesita saber qué quiere lograr la organización. Expandirse a otro país, lanzar un producto nuevo, subir la cuota de mercado un 20%, bajar la rotación de clientes un 15%. ¿Cuáles son las prioridades? El segundo paso, traducir esos objetivos de negocio a requerimientos de talento, específicos. Y aquí es donde el reclutador estratégico, bueno, se luce. No se limita a recibir un pedido de necesito 5 vendedores. Pregunta, ¿por qué? ¿Para qué iniciativa? ¿Qué resultados se esperan? Si el objetivo es bajar la rotación de gente clave, por ejemplo, pues quizás necesitemos buscar perfiles con más resiliencia, más adaptabilidad, más conexión con la cultura, además de lo técnico. El reclutador tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Para entender la necesidad real detrás de la vacante. La fuente da el ejemplo de un gerente de ventas que pide representantes. El reclutador estratégico pregunta, ¿son para un producto nuevo o uno que ya existe? ¿Buscas un perfil cazador o uno agricultor? ¿Qué tecnología van a usar? ¿Qué soft skills faltan en el equipo actual? Es pasar de tomar pedidos a diagnosticar la necesidad real. Exacto. Y el tercer paso es crear un plan de acción práctico y medible. Esto incluye reunirse con los líderes de negocio para entender bien los KPIs, los indicadores que quieren mejorar con las contrataciones, identificar las competencias críticas, las técnicas y las blandas que de verdad hacen falta para esos objetivos, co-crear un perfil de puesto estratégico que vaya más allá de las tareas, que incluya motivaciones, cultura, potencial, diseñar un plan de atracción inteligente. ¿Dónde está esta gente? ¿Qué canales usamos? ¿Qué mensaje les va a traer? Aquí entra fuerte el Employer Branding, la segmentación 4.0-5.0. Y fundamental, definir cómo vamos a medir el impacto real de esas contrataciones en los KPIs del negocio. Cerrar el círculo. Y aquí la fuente marca una diferencia muy clara entre dos niveles de actuación, ¿verdad? El rol más operativo y el rol estratégico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que resumir el mensaje central de este análisis, ¿cuál sería? El mensaje es rotundo. La atracción de talento ya no es una función secundaria, ni de soporte. Hoy es una capacidad estratégica crítica, indispensable para sobrevivir y tener éxito. Y ser excelente en esto requiere una mezcla sofisticada y equilibrada de tecnología inteligente, ATS y datos, pensamiento de marketing con un employer branding potente y real, y un enfoque profundamente humano, empático, la candidate centricity. No es una cosa o la otra, es la integración de todo. Y mirando hacia adelante, ¿qué podemos esperar? ¿Más cambios? El ritmo de cambio que vimos en las eras, pues no parece que vaya a frenar.
Al contrario. La IA seguirá evolucionando seguro, hacia cosas aún más predictivas, más personalizadas. Las expectativas de las nuevas generaciones, como la alfa que viene después de la Z, seguirán cambiando lo que significa un buen trabajo. Para los profesionales de esto, las habilidades clave del futuro serán adaptabilidad constante, una fuerte capacidad analítica, mucha inteligencia emocional y empatía para conectar de verdad con la gente, y visión estratégica para alinear talento y negocio. Ya no alcanza con ser un buen reclutador. Se necesita ser un arquitecto de ecosistemas de talento, capaz de anticipar y construir a futuro. Es un panorama desafiante, sí, pero también emocionante. La fuente cierra con una reflexión final que me parece muy provocadora y muy pertinente para dejarla ahí, resonando. Teniendo en cuenta esta evolución que no para, la velocidad del cambio tecnológico, la llegada de nuevas generaciones con expectativas tan distintas, ¿están las organizaciones, desde sus líderes hasta su cultura, realmente preparadas para tratar la atracción y gestión del talento no como un gasto, sino como la inversión más fundamental y estratégica en su propio futuro? Una pregunta que, bueno, da para pensar, ¿no?